Yo consideraría que los antecedentes más remotos de la arqueología subacuática están realmente vinculados con la inquietud del hombre y el mar. O sea, el hombre ha tenido la inquietud de navegar, de ir más allá de sus lugares desde siempre, desde tiempos remotos. Entonces, en ese trayecto, en esos viajes, ha dejado una huella, y eso es lo que la arqueología subacuática estudia. Podríamos considerar entre los antecedentes más antiguos, sobre todo en el Mediterráneo, a los pescadores de esponjas, que eran estos hombres que bajaban con escafandra para buscar las esponjas. Entonces, esos primeros buceadores empezaron a encontrar elementos culturales como esculturas, y un poco como la arqueología terrestre, empiezan a guardarlos, a recolectarlos, y empiezan a inquietarse por saber de dónde eran, a dónde iban, a qué cultura pertenecían. Y finalmente, digamos, el gran momento donde empieza la arqueología subacuática es 1962, cuando el doctor George Bass, de origen norteamericano, entonces estudiante del doctorado en arqueología clásica, se encuentra con su tutor, y el tutor le dice: bueno, ¿realmente quieres estudiar un sitio clásico? Y dice: por supuesto. Y si un sitio que nadie ha tocado, qué maravilla. Pero es que hay un detalle, está en Turquía. Ah, bueno, pues me voy a Turquía. Bueno, hay un detalle más importante, es que es subacuático, es un barco. Entonces él no tenía idea de buceo, toma sus cursos de buceo elementales y se va a Turquía y empieza a llevar las técnicas y métodos de la arqueología terrestre bajo el agua. Y ahí es el parteaguas. Ahí nace la arqueología subacuática como la disciplina que estudia el patrimonio cultural sumergido. El doctor George F. Bass, nacido en 1932 en Carolina del Sur, fue el pionero de la arqueología subacuática en el mundo. En la década de 1960, exploró el mar que rodea al Cabo Gelidonia en Turquía, donde realizó hallazgos de naufragios y objetos de la Edad de Bronce y de las épocas clásica griega y bizantina. En 1973, fundó el Institute of Nautical Archaeology, INAH por sus siglas en inglés, y realizó algunas de las excavaciones subacuáticas más importantes del siglo XX, con la misma metodología científica que se empleaba en la superficie. Cuando yo tomaba la clase con el profesor Matos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, hablaron de la presa Busimbel, ¿no? Entonces, a mí me empezó a surgir una inquietud, porque yo soy de Tampico, así que soy amante del agua desde chiquita. Y yo dije en ese momento, bueno, ¿y qué pasa con todo el patrimonio que tiene que estar bajo las aguas de México y del mundo? Yo nunca había oído hablar nada de arqueología subacuática. Me urgía que terminara la clase, corrí a la biblioteca, busqué los ficheros, decía yo, ¿cómo podrá llamarse? Arqueología del agua, hidroarqueología, en fin, buscando, encontré un solo libro que se llamaba Underwater Archaeology, escrito por el doctor Bass. Entonces lo devoré verdaderamente y dije, existe, o sea, ya existe, ¿no? Y en ese momento supe que a eso quería dedicar mi vida. Y desde entonces empezó a haber un proceso en donde conseguimos crear un grupo de buceo arqueológico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Después conseguimos que tuviera valor curricular, pero sabíamos, o por lo menos yo estaba muy consciente, que nadie en México nos podía enseñar arqueología subacuática. Entonces, con esa ingenuidad de la juventud, que es maravillosa, busqué la dirección del doctor Bass, le escribí una carta del corazón y le dije cuál era la situación, quién era yo, una estudiante de la escuela, pero que creía firmemente que en México había mucho que hacer. Y cuál es mi sorpresa, que me responde una carta con mucho compromiso y me dice que lo conmoví y que viene a México a ayudarnos. En 1979, el doctor Bass estuvo en México para impartir el primer curso de arqueología subacuática. Las prácticas, en las que participó un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, se realizaron en el manantial de la Media Luna en San Luis Potosí.
Entonces vienen, están un mes completo, dan unas clases maravillosas y a partir de ahí, bueno, yo que tuve que ser autodidacta, pues tuve también la oportunidad de ir a varios lugares, formarme y regresar a México para echar a andar el área de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además de utilizar juncos y otras de cuero, las campanas de buceo fueron la primera solución para poder permanecer bajo el agua más tiempo de lo que el aire de los pulmones permite. Después, se perfeccionaron las campanas y las escafandras que recibían aire de las compresoras en las embarcaciones, y así se pudo aumentar el tiempo de inmersión. Durante el siglo XIX se buscó la manera de que los buzos pudieran tener aparatos respiratorios autónomos. Pero fue hasta mediados del siglo XX que los franceses Jacques-Yves Cousteau y Émile Gagnon diseñaron un mecanismo automático que incluía botellas con aire almacenado, un regulador de presión y unas aletas. Así comenzó la etapa de los nuevos equipos de inmersión. Actualmente se conocen como SCUBA, que en inglés significa Self-Contained Breathing Apparatus, o equipos de buceo autónomo.